terminamos la parte de introducción al sistema nervioso autónomo, ¿ya? Y la siguiente semana hacemos sistema nervioso parasimpático, colinérgicos y anticolinérgicos. Bien, entonces esta imagen nos puede dar a entender qué es el sistema nervioso autónomo simpático. Como hemos dicho, de lucha, de huida, de pelea, de atención. Y fíjense que esta mujer está haciendo un ascenso por una pared de roca que obviamente está activando completamente al sistema nervioso simpático, ¿no es cierto? Bien, recordar solamente lo que ya habíamos visto en relación a la neurotransmisión, ¿no es cierto? La captación del precursor, que habíamos dicho que en el caso del sistema nervioso simpático es la tirosina, que por una hidroxilasa se convierte en qué? Levodopa. Y la otra, la levodopa, por una descarboxilasa se convierte en dopamina, y la dopamina por otra hidroxilasa, ¿no? La dopamina hidroxilasa se convierte en noradrenalina. Entonces, esto es un paso fundamental en la neurotransmisión simpática. El neurotransmisor, hemos dicho, como en el sistema nervioso autónomo en general, es liberado a la hendidura sináptica, interactúa con sus receptores postsinápticos y luego este es inactivado. Y hemos dicho que el sistema nervioso simpático se inactiva fundamentalmente por la recaptación hacia la terminal presináptica, ¿no? Que constituye más o menos entre el 50 al 80% del neurotransmisor eliminado por este mecanismo. Habíamos dicho que un segundo mecanismo era la difusión hacia los tejidos alejados de la sinapsis, que hemos denominado recaptación de tipo 2. Y el tercer mecanismo, habíamos dicho que es la inactivación enzimática, a través de dos enzimas, la MAO y la COMT. ¿Listo? Eso está claro entonces. También habíamos hablado que existen receptores en la terminal presináptica que los denominamos auto y heteroreceptores, siendo que el receptor alfa-2 adrenérgico es un autorreceptor y que lo hemos denominado también como un receptor regulador, porque regula la cantidad de neurotransmisor que va a ser liberado hacia la hendidura sináptica, ¿no es cierto? Entonces eso está claro, ¿no? Bien, entonces básicamente hemos dicho eso. Voy a volver un poquito al cuadro. Hay fármacos que hemos dicho que inactivan o impiden la recaptación 1, por lo tanto tienen un efecto simpático mimético indirecto, incrementando la concentración de la catecolamina en la hendidura y por tanto la continua estimulación de los receptores postsinápticos. Y habíamos puesto como ejemplo a la cocaína, ¿sí? Entonces la cocaína no actúa por sí sola como cocaína, sino a través de la inactivación o el impedimento de la recaptación 1. Y habíamos dicho que había otros fármacos que más bien favorecían la liberación del neurotransmisor de la terminal presináptica hacia la hendidura sináptica. Entre estos habíamos mencionado a los antidepresivos tricíclicos y también a las anfetaminas. Ambos entonces van a dar lugar a un efecto similar, un efecto simpático mimético de tipo indirecto, ¿no es cierto? En ambos casos se va a provocar una estimulación del sistema nervioso simpático, y esto hace de que, por ejemplo, las tres drogas que hemos mencionado, es decir, la cocaína, la anfetamina y los antidepresivos tricíclicos, ¿no es cierto?, tengan usos, unos desde el punto de vista de importancia clínica, como son los antidepresivos tricíclicos, y hoy en día más restringidos en cuanto a sus indicaciones clínicas, las anfetaminas, y obviamente que la cocaína como una droga de uso inadecuado. Wow, ¿qué estará pasando todo el tiempo? Bien, entonces aquí nuevamente un repasito, ¿no?, de la síntesis.
la tirosina hidroxilasa da lugar a la levodopa va a dar lugar a la dopamina por la dopa descarboxilasa y la dopamina va a dar lugar a la noradrenalina por acción de la dopamina hidroxilasa. ¿Listo? Ahí ya no nos perdemos, ¿no? Bien. ¿Cuáles son sitios de manipulación farmacológica? Todos los sitios que hemos mencionado, ¿no es cierto?, hace un momento, son sitios de probable o posible manipulación farmacológica. Muchos de ellos solamente tienen importancia desde el punto de vista académico, ¿de acuerdo? Y otros tienen importancia, como en el caso de la cocaína, desde el punto de vista toxicológico o de adicción. Bien, bloqueo del transportador del precursor, no hay un ejemplo clínico claro, es decir, que impida que entre el precursor. Inhibición de la tirosina hidroxilasa, la metirosina, usada para tratar algunos casos de feocromocitoma que llevan a cuadros severos de hipertensión arterial. La inhibición de la dopa descarboxilasa, la carbidopa, que tiene cierta importancia relativa desde el punto de vista clínico, pero también más académico. La inhibición de la dopamina beta hidroxilasa, el disulfiram. El disulfiram es un fármaco que se utiliza como disuasivo alcohólico. Se le da al alcohólico, generalmente tiene que ser sin que el alcohólico sepa, obviamente, ¿no es cierto?, y le produce malestar. Le da como un síndrome de abstinencia. Entonces toma alcohol, se siente tan mal el alcohólico que ya no quiere tomar, porque relaciona su malestar con el alcohol y no con el fármaco que se le está administrando, el disulfiram. La inhibición de la monoaminoxidasa, la pargilina, la tranilcipromina y la serregina, que tienen relativo uso clínico. En relación al almacenamiento, también la reserpina, que ya lo habíamos mencionado, que hoy en día la reserpina, que antiguamente era utilizado como antihipertensivo, hoy en día la reserpina solamente tiene interés desde el punto de vista académico, ¿no? Entonces la reserpina impide el almacenamiento de la catecolamina en la vesícula presináptica y produce una deflexión, es decir, que la vesícula se vacía y por lo tanto afecta la transmisión simpática, ¿no? Entonces hoy en día la reserpina, debido a sus múltiples efectos adversos, ya no se la utiliza como antihipertensivo. En relación a la liberación, la guanetidina causa una inicial liberación de la noradrenalina, llevando a una deflexión de las catecolaminas también a nivel de la sinapsis, del componente presináptico. Y el retinium, que también bloquea la liberación de noradrenalina. Hoy en día todavía la guanetidina tiene uso clínico en algunos casos específicos de hipertensión arterial, pero también como produce deflexión del neurotransmisor, conlleva una serie de efectos adversos, ¿no es cierto?, porque está impidiendo la transmisión simpática. A nivel de los receptores, esto es fácil, tenemos los receptores alfa y beta, y tenemos agonistas para los receptores alfa y beta y también antagonistas para los receptores alfa y beta. Estos sí tienen mucha importancia clínica, ¿no es cierto?, tanto los agonistas como los antagonistas. Los antagonistas, por ejemplo, el receptor beta 1, utilizados en el tratamiento de la hipertensión arterial, o los agonistas del receptor beta 2, que son tratamiento básico y de primera elección en el tratamiento del asma bronquial, entre otros, vamos a ver. Bloqueo del transportador, ya hemos puesto el ejemplo, ¿no?, de la cocaína y los antidepresivos tricíclicos. Inhibición de la catecolamimetiltransferasa, la entacapona, relativa importancia clínica, no muy utilizado. Y aquellos que inhiben la recaptación 2, se acuerdan de la difusión hacia los tejidos circundantes, donde tenemos a los glucocorticoides, o sea, son fármacos antiinflamatorios fundamentalmente, pero que afectan entonces la recaptación de tipo 2. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bien, yo soy amigo de los cuadros, pero no de todo el cuadro en su conjunto a veces, sino solamente lo que yo considero que debe ser importante, que ustedes tienen que acordarse, ¿no? Y entonces en este cuadro ustedes pueden ver de que los receptores simpáticos, alfa 1,
alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3 utilizan distintos mecanismos de señalización. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan de farmacodinámica, se han hablado de los mecanismos de señalización, es decir, el agonista se une al receptor y va a producir, va a interactuar con esto, porque el agonista tiene que interactuar, ¿no es cierto?, con el receptor, y va a dar lugar a una serie de efectos dentro del mismo receptor que se van a traducir en el efecto farmacológico que nosotros estamos esperando de ellos. Entonces, en el receptor alfa 1, hemos dicho que el alfa 1, al igual que el M1, el M3 y el M5, actúan a través de la proteína GQ. La proteína GQ es estimulante. ¿Ya? Entonces, el receptor alfa 2 es también estimulante, pero no a través de la proteína GS, sino a través de la proteína GQ. ¿Ya? El receptor alfa 2 actúa a través de la proteína GI. Entonces, inhibe la denilatociclasa, disminuye el AMP cíclico, disminuye el calcio, es inhibitorio. Este receptor ya lo hemos visto hace un ratito, en la terminal presináptico lo hemos denominado regulador, ¿no es cierto? El receptor beta 1, beta 2 y beta 3 todos actúan a través de la proteína GS. Por lo tanto, son los tres de tipo estimulante, ¿no? Aumenta la denilatociclasa, aumenta el AMP cíclico, aumenta el calcio, aumenta la fosfoquinasa A, ¿no es cierto?, y estimulan a sus receptores, ¿no es cierto? ¿Ya? También habíamos visto algo anoche, así a la pasada, ¿no es cierto?, que en el receptor alfa 1 actúa más la noradrenalina, en menor grado la adrenalina y en menor grado el isoproterenol, que lo conocemos también como isoprenalina. Hemos dicho que es una catecolamina de origen sintético. ¿No? En el receptor alfa 2, más la adrenalina, fíjense, ¿no?, menos la noradrenalina y menos la isoprenalina. Y en el beta 1, fíjense, en el beta 2 y en el beta 3, más la isoprenalina, ¿no es cierto?, luego la noradrenalina y la adrenalina. Pero en el beta 2, más la isoprenalina otra vez, pero en este caso ya se invierte, es más la adrenalina y menos la noradrenalina. Y en el beta 3, la isoprenalina, la noradrenalina y la adrenalina. Eso se está hablando en realidad a la sensibilidad, a la respuesta a uno u otro neurotransmisor. ¿Ya? Entonces el efecto, ustedes podrían decir, es lo mismo noradrenalina que adrenalina. Sí, ambas son catecolaminas, pero el efecto que producen en los receptores es variable. ¿De acuerdo? Bien, agonistas del receptor alfa 1, la fenilefrina, la etilefrina, la pseudoephedrina, la metoxamina. Hemos dicho que la etilefrina, fenilefrina son componentes de ¿quién? Los antigripales, ¿no? Tanto que los molestan. Los antigripales, si ustedes no saben, ¿por qué los machacos los sabemos con eso? Porque es un ejemplo bueno para varias cosas. Tiene tres componentes: analgésico, antipirético, paracetamol. ¿Ya? Antihistamínico, ¿cuál? Difenhidramina o clorfenidramina, ¿no? Y descongestionante nasal sistémico, ¿ya? La fenilefrina, etilefrina, pseudoephedrina, cualquiera de ellos, ¿no? ¿Ya? Entonces estos actúan produciendo descongestión, pero por vía sistémica, no por vía local. La metazolina, la oximetazolina son los fármacos que actúan localmente, tópicamente en la congestión nasal, pero no se los debe utilizar porque producen un fenómeno de rebote. Tú te colocas el spray ese, te descongestiona, pero al poco rato existe un fenómeno de rebote que se congestiona más, entonces tú usas otra vez, y como es un vasoconstrictor te puede llevar a necrosis del septum nasal, ¿no? Entonces se aconseja mejor utilizar o descongestionantes de tipo sistémico que locales o tópicos, ¿no? Bien, en el caso del receptor alfa 2, agonista la clonidina, que es utilizado en la hipertensión arterial de ciertos tipos, y los antagonistas, la yohimbina y el idazoxano. Estos tienen más interés desde el punto de vista académico. La yohimbina muy utilizada en veterinaria, por ejemplo, para promover el celo de las vacas para que puedan cruzar y quedar preñadas, ¿no?
pero no tiene utilidad clínica de la hemoglobina en el ser humano demostrada. En el receptor beta 1, agonistas la dobutamina y el samoterol. La dobutamina es importante porque es parte del tratamiento de ciertas afecciones como cardiovasculares, como el shock también. Y antagonistas, todos los antihipertensivos del grupo beta, ¿no? Los beta 1 selectivos y los beta no selectivos. Beta 1 selectivos, hemos dicho atenolol, esmolol, metoprolol, ¿no? Acetolol. Y los no selectivos, el propanolol, ¿no? Son bloqueantes beta 1. ¿No? Bien, y en el caso del receptor beta 2, agonistas, todos los antiasmáticos importantes, ¿no? ¿Sí? El pilbuterol, el salbutamol, etcétera, etcétera, ¿no? El salmeterol, formoterol, clenbuterol, que son los de acción larga. Pero aquí el actor, el chico de la película es el salbutamol, ¿no? Dentro de los agonistas beta 2 de acción corta selectivos, muy utilizados en el asma bronquial. Y los otros ya de acción más larga, ¿no? Y el antagonista, la butoxanina. Y por último, el receptor beta 3, agonista el mirabegrón, que es el único, no hay antagonistas, ¿ya? Entonces en ese cuadrito sacamos eso que hemos dicho. Cuadrito solamente, vamos a ver varios cuadros, pero no quiere decir que nos vamos a quedar en todos los cuadros, ¿no? Solamente en algunos voy a hacer hincapié en algunas cosas. Receptor alfa 1, dónde está localizado, que es importante, porque si sabemos dónde está localizado nos vamos a dar cuenta cómo actúa, ¿no es cierto? Y qué va a producir. Entonces el receptor alfa 1 está en el músculo liso vascular, en el músculo liso genitourinario a nivel de los esfínteres, en el músculo liso gastrointestinal también a nivel de los esfínteres, y en el músculo radial del iris y en el hígado, ¿no? Entonces va a producir efectos en todos estos tejidos. Eso es fácil, pero es que tiene que saber dónde está, ¿ya? Y hemos dicho que alfa 1 es EQ, por lo tanto es estimulante. ¿Qué haría en los vasos? En el músculo liso de los vasos. Hace constricción. Hace constricción, ¿no es cierto? Sí, elemental. Entonces saben dónde está el músculo liso vascular, produce vasoconstricción. Los antigripales tienen esto, ¿sí? Entonces vayan relacionando de esa manera, para que no se olvide, ¿no? Bien, entonces el receptor alfa 2, ya hemos dicho que está en la terminal, que actúa a través de la proteína G y está en la terminal presináptica, es un autorreceptor. También está en el músculo liso gastrointestinal, en la pared, en las glándulas del sistema gastrointestinal, en los islotes de Langerhans en el páncreas y en el músculo liso vascular. Por acción del ácido araquidónico, a nivel del músculo liso vascular, este receptor va a provocar vasoconstricción a pesar de que es gel. Ese es un fenómeno que es fuera de lo que se puede esperar. ¿Ya? Bien. El receptor beta 1 está en el corazón, a nivel de riñón, en el aparato juxtaglomerular y en las glándulas salivares. Estos tres son GS, todos estimulantes, ¿no? Adenilal ciclasa, AMP cíclico, fosfoquinasa A y Cas, ¿no es cierto? Entonces está en el corazón y en el riñón y en las glándulas salivares. Entonces, ¿cuál sería su efecto cardíaco? Hidrotrópico, cronotrópico, metanotrópico y todos los trópicos, ¿no? Inotrópico, cronotrópico, vaginotrópico y bromotrópico positivos se estimulan el corazón, ¿sí? Fácil, ¿no? El beta 2, músculo liso vascular, en el sistema muscular esquelético, en el músculo liso bronquial, fundamentalmente, pero también el músculo liso genitourinario a nivel del útero y en el sistema digestivo también a nivel del músculo liso del aparato digestivo. También es GS y por lo tanto va a provocar ¿qué? ¿Qué va a provocar el beta 2? Relajación. ¿Relajación de quién? Del músculo. Del músculo liso, pero a nivel
De los bronquios. Bronquial fundamentalmente, el respiratorio, ¿no es cierto? Siendo que los antiasmáticos más utilizados, hemos dicho, son agonistas beta 2, ¿no es cierto? Y el beta 3 está en el tejido adiposo, es conocido entonces también como lipocital. Entonces vamos a ver el siguiente cuadro, ¿ya? Donde ya se les ha asignado, yo no les he asignado nombre a algunos de ellos, solamente a dos, ¿no? Entonces el receptor alfa 1 lo vamos a conocer como vascular, porque está a nivel vascular, para que no se olvide, ¿no? El receptor alfa 2, como está a nivel presináptico, lo vamos a denominar regular, ¿no? El receptor beta 1, como está a nivel del corazón, lo vamos a denominar cardíaco. ¿Se acuerdan que ayer en el sistema parasimpático el muscarínico M2 es también cardíaco, ¿no? Este estimula y el M2 inhibe, ¿no es cierto? El efecto opuesto. El beta 2 a nivel de aparato respiratorio, entonces lo vamos a denominar bronquial, o si quieren también respiratorio, pero bronquial. Y el beta 3, como están los lipocitos, es lipocital. Pero como hemos dicho, el beta 1 está fundamentalmente en el corazón, ¿no es cierto? Pero también en el aparato neuronal. Pero también el beta 2 y el beta 3, si se fijan en el cuadro, también están en el corazón. Ya que un efecto de los agonistas beta 2 utilizados como antiasmáticos es taquicardia, ¿no? ¿Sí? Siendo de que no es beta 1, es beta 2, pero por su localización, ¿no? Este cuadrito lo saqué de su texto de ustedes, ¿no? Y Katz, que más o menos dice lo mismo, ¿ya? Este también, el Katz. Aquí hay pequeñas variaciones en relación, por ejemplo, si se fijan en el receptor alfa 1, dice la mayoría de los músculos lisos vasculares, inervados, ¿no? Ya hemos visto músculo dilatador de la pupila, por lo tanto su efecto va a ser, ¿qué va a ser si está en el dilatador de la pupila? ¿Qué va a ser su efecto? Sí. Midriasis, no tengas miedo, midriasis, ¿no es cierto? ¿Ya? En la cápsula esplénica, que va a provocar contracción, y en el músculo liso uretral, que también va a provocar contracción, ¿no es cierto? El alfa 2, de diferencia, hemos dicho que aquí incluye neuronas postsinápticas del sistema nervioso central, plaquetas terminales nerviosas adrenérgicas y colinérgicas, porque hemos dicho que es presináptico, es regulador, ¿no es cierto? En los dos sistemas, tanto el sistema nervioso simpático como el parasimpático, y en algunos músculos lisos seleccionados. A nivel de las plaquetas va a provocar agregación plaquetaria, ¿no? En las terminales nerviosas adrenérgicas y colinérgicas va a inhibir la liberación del neurotransmisor, y en ciertos músculos lisos va a provocar contracción. Bien, el beta 1, ya hemos dicho que aumenta, es lo mismo. El beta 2, relajación del músculo liso respiratorio, pero a nivel del hígado, fíjense que la activación del receptor beta 2 lleva a gluconeogénesis. Y no se olviden que el simpático también requiere glucosa, ¿no? Porque es de huida, de lucha, de pelea, lo que ustedes quieran. A nivel de las células, el beta 3 activa la lipólisis. Y aquí ya incluye en este cuadrito a los receptores de la dopamina, el D1 y el D2, ¿no? Que los vamos a ver posteriormente en mayor detalle. El D1 dilata determinados vasos sanguíneos, ya que es utilizado bastante la dopamina en los shocks, ¿no? De distinto tipo. Y el D2 en las terminales nerviosas autónomas, que también modula la liberación de neurotransmisores de las terminaciones nerviosas. O sea, actúa también como lo que habíamos denominado heteroreceptores, ¿no es cierto?, que regulan la liberación del neurotransmisor, cuando habíamos hablado de esto en la clase anterior. ¿Ya? Y esto, al igual que hemos visto en la clase, ¿no?, los receptores, solo para darnos un pantallazo más, fíjense que estoy haciendo mucha incidencia en los receptores. Entonces, todos los receptores que actúan a través de proteína E se llaman metabotrópicos, ¿no es cierto? Entonces, el receptor alfa 1 es E, ¿qué? El alfa 1, EQ.
es metabotrópico, ¿no es cierto? Actúa a través del IP3, diacilglicerol, la proteína quinasa C y el calcio, ¿no es cierto? Entonces, el alfa-1 ya lo hemos denominado vascular, no nos olvidemos, ¿ya? Localización principal es prácticamente todo el músculo liso vascular, el músculo dilatador de la pupila, como Mario nos ha dicho que provoca mydriasis, ¿no es cierto? El músculo liso pilomotor, que provoca erección de los pelos, ¿no? El perro que les dije yo que se pone a fronte, sus pelos se le paran, ¿no es cierto? En el hígado ya hemos visto que estimula la producción de gluconeogénesis, ¿no? Tubo gastrointestinal y glándulas salivares, ¿no? Entonces lleva a la secreción salivar del receptor alfa-1. Si ustedes se fijan, el perro, yo siempre pongo el ejemplo del perro, ¿no? Está babeando, ¿no? Está listo para pelearse. El receptor alfa-2, hemos dicho regulador, metabotrófico también, pero actúa a través de la proteína genital. Disminuye la denilaciclasa, disminuye la MPC, la proteína quinasa C y ¿qué más? Perdón, la proteína quinasa A y el calcio, ¿no es cierto? Entonces, el alfa-2, ¿dónde está localizado? Terminaciones nerviosas presinápticas, tanto hemos dicho el sistema nervioso autónomo simpático como el sistema nervioso autónomo parasimpático, ¿no? Es un regulador, es un autorregulador. ¿Ya? También hemos visto que están las plaquetas y aquí aumentamos células grasas, ¿no es cierto? Músculo liso vascular, que hemos dicho que produce la vasoconstricción en las células pancreáticas beta, donde se secreta la insulina y las glándulas salivares. Entonces, este receptor va a inhibir la liberación de neurotransmisores, fundamentalmente la terminal presináptica, va a promover la agregación plaquetaria, va a provocar la vasoconstricción, ya que los antagonistas de los receptores alfa-1 están dentro del grupo de los 6 fármacos antihipertensivos que recomienda la OMS, ¿no? Que los vamos a ver después. Inhibe la lipólisis y inhibe la liberación de insulina. Bien, entonces, otro resumen: receptor alfa-1, vasoconstricción, incremento de la resistencia periférica, incremento de la presión sanguínea, midriasis, inhibición de la liberación de insulina y contracción del esfínter de la glándula. Y el alfa-2, inhibición de la liberación de ¿qué? De los neurotransmisores. Fíjense que aquí pone una anotación que es interesante. Dice: el alfa es excitatorio en la mayoría de los tejidos, excepto en el músculo liso intestinal. De aquí yo ya les había hablado del mate de coca, ¿no es cierto? Tomate un matecito de coca, te está doliendo tu barriga. Efecto simpático mimético a nivel del tubo intestinal es relajación y por lo tanto calma o disminuye el dolor, ¿no? El tipo cólico más que todo. El beta-1 ya hemos dicho, también es metabotrópico, localización, hemos dicho, en el corazón, en el llamado cardíaco, y al igual que los otros beta, actúa a través de la proteína G, ¿no es cierto? Bien. Entonces, beta-1 cardíaco, corazón, células del aparato yuxtaglomerular y células beta del páncreas. Ahora, es estimulante cardíaco, ¿no es cierto? Esencialmente. Todos los efectos tópicos que hemos hablado, ¿no? Fuerza, frecuencia, nodo, el periodo refractario de los dos nodos, ¿no? Sinusal y auriculoventricular, y además a nivel del aparato yuxtaglomerular actúa a través de la renina, dando lugar a la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, angiotensina, ¿ya? Entonces, fíjense qué importante es el receptor beta-1 en la presión arterial, ¿no? Porque si produce aumento de la actividad cardíaca y además activa al sistema renina, angiotensina, aldosterona, va a incidir también entonces en el volumen sanguíneo. Porque la presión arterial tiene 3 componentes, si ustedes se acuerdan. 1, la bomba. ¿Sí? 2, el contenido líquido, que es el volumen sanguíneo.
Y un tercero, ¿cuál es? La resistencia vascular. La resistencia vascular. ¿No es cierto? Entonces, por eso que los fármacos que antagonizan el receptor beta 1 son importantes, aunque digamos han caído del primer lugar en el tratamiento de hipertensión arterial a un tercer lugar, digamos, debido a sus efectos sobre los niveles de lipoproteínas, que eso van a ver después en términos. Bien, ahí están los efectos que hemos dicho, los dromotópicos, etcétera, etcétera. Al incrementar la actividad cardíaca puede aumentar también el riesgo de arritmias. Un efecto de la intoxicación por cocaína, por el incremento de la noradrenalina, va a ser arritmias cardíacas. Como siempre les digo a los alumnos, pregúntenle a Maradona. Maradona sería adicto a la cocaína y fue internado en el Uruguay, casi se muere justamente por arritmias cardíacas desencadenadas por el uso excesivo de cocaína. Estimula la liberación de renina, estimula la liberación de insulina. Aplicaciones: paro cardíaco, shock cardiogénico, bloqueo auriculoventricular e insuficiencia cardíaca congestiva aguda, no la crónica. Beta 2, ya hemos visto, también metabotrópico, también GS, hemos dicho, lo hemos llamado bronquial, y también si quieren respiratorio. Incrementa, al igual que los otros, la adenilaxiclasa, la MPC, la proteína quinasa A y el calcio. ¿Dónde se localiza? Ya hemos dicho, músculo liso respiratorio, en el hígado, terminaciones motoras somáticas. Relaja el músculo liso bronquial en el paciente, ojo, en el paciente asmático. ¿Está claro? ¿Ya? Dentro del reglamento del doping, cualquier simpático mimético es considerado como prohibido. Entonces, teóricamente, cuando hablamos de relajación bronquial, al mantener el calibre de la vía aérea bien abierto, ha sido utilizado también indebidamente por algunos deportistas, para aumentar su capacidad respiratoria. Entonces está dentro, por este efecto y además por su efecto simpático mimético, está prohibido. Entonces relaja el músculo liso bronquial, digestivo, biliar, vesical, uterino y vascular, excepto en los vasos cerebrales, piel y glucosa, que eso es comandado por el receptor alfa. Estimula la glucogenólisis y causa temblor del músculo esquelético. Otro efecto adverso de los antiasmáticos beta 2 selectivos, aparte de la taquicardia, de la intranquilidad porque es simpático mimético, es el temblor fino de las extremidades. Pero eso son efectos que se van pasando con el uso continuo de estos. Es decir, se desarrolla de cierta manera un efecto de tolerancia y va desapareciendo. Pero no se olviden que es simpático mimético. El beta 3 hemos dicho que es el lipocitario, está en los lipocitos, también lo hemos visto en el corazón a nivel ventricular, vasos sanguíneos de la piel y el tejido adiposo, en el colon, la próstata y el músculo esquelético, que son localizaciones además, pero fundamentalmente es a nivel de los lipocitos. Sus efectos son lipólisis, efectos sinotrópicos negativos, porque también lo habíamos visto, en el corazón, contrarregulación y modulación de los receptores beta 1 y beta 2, entonces este actúa también como un regulador en el sistema nervioso simpático, pero específicamente los receptores beta 1 y beta 2, y vasodilatación de vasos sanguíneos de la piel y el tejido adiposo. ¿Sí? No se me duerme. Fernando, ayer le has pegado, que te he dicho que se dice en portugués cuando se duerme uno. Cochilada, te he dicho, ¿no? Me has pegado una cochilada ayer en la clase y ahora otra vez. Espectacular. Bien. Entonces tenemos aquí a los adrenoreceptores, beta 1, beta 2 y beta 3, un resumen de lo que ya hemos visto. ¿Ya? Pasamos, este cuadro también es el mismo que lo que ya hemos hablado. Bien, y ahora vamos a hablar de las drogas. ¿Ya?
Ojo que aquí este es un punto muy delicado, porque cuando yo menciono las drogas hay cierto docente que da el tema que se enoja. Yo solamente estoy mencionándolas, no pretendo dar la clase de simpático-miméticos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y simpático-lítico, solamente estoy hablando de introducción al sistema nervioso autónomo, donde solamente voy a mencionar fármacos, nada más. No estoy dando el tema, ojo, que quede claro. Hay mucha susceptibilidad a veces, ¿no? Entonces, las drogas adrenérgicas o simpático-miméticas se dividen en estimulantes alfa, predominantemente, estimulantes alfa y beta, estimulantes beta predominantemente y estimulantes psicomotores, ¿no? Bien, tenemos los cuadros. Y aquí, este cuadro ustedes lo van a leer, pero vamos a ver cuáles son los fármacos. Eso es a lo que yo quiero ir, ¿ya? Fármacos, obviamente la noradrenalina, que es agonista alfa y beta. La adrenalina es un agonista alfa y beta. La isoprenalina, agonista fundamentalmente beta, de tipo no selectivo. Y ahí vamos ya con la dobutamina, que es un agonista beta 1. ¿No? La dobutamina, no selectivo. El salbutamol, agonista beta 2. Hemos dicho que eso es el asma. El salmeterol de acción larga, también beta 2. La terbutalina, también agonista beta 2. El clenbuterol, también agonista beta 2. El mirabegrón, agonista beta 2. ¿No? La fenilefrina, ya lo hemos visto, alfa 1. Etilefrina, fenilefrina, pseudoefedrina, ¿no es cierto? La metoxamina, agonista alfa, también no selectivo. Y la clomidina, un agonista parcial alfa 2. Entonces, estos son fármacos que estamos solamente mencionando. Sus usos, ¿no? Ya los pueden ver en la tercera columna. La noradrenalina, a veces utilizada en la hipotensión arterial, ¿no? En cuidados intensivos. La adrenalina, bastante usada en distintas formas, fundamentalmente en el asma, como tratamiento de urgencia, ¿no? Tratamiento de urgencia en el asma, o en la anafilaxis. Y el paciente que tiene antecedentes de hipersensibilidad que desemboca en anafilaxis y que le puede provocar la muerte, siempre debe llevar un kit de anafilaxia que contiene una jeringa prellenada de adrenalina para que se aplique inmediatamente, ¿no? Picada de insectos, de abejas, ¿no? Y él sabe que puede desembocar en una anafilaxia, se aplica directamente. Y además tiene 2 comprimidos de difenhidramina, un antihistamínico H1 de primera generación. Ese es el kit, pero la adrenalina, ¿no? También la parada cardíaca, añadido a soluciones anestésicas locales, muy utilizados por los dentistas, ¿no? Odontólogos, vamos a decir, no les gusta que les digan dentista, aunque ponen en sus letreros dentista, ¿no? Pero utilizado para provocar vasoconstricción, cuando nos anestesian para tratar una carie o algo, tiene adrenalina para provocar vasoconstricción, para que no sangre, que dure más el efecto. ¿No es cierto? Dura más o menos 3 horas, 4 horas a veces, ¿no? No se debe utilizar jamás ningún preparado anestésico local que contenga epinefrina para provocar anestesia en segmentos con circulación terminal, como son los dedos, porque se van a encorsar el dedo. Hubo un caso muy célebre aquí en Cochabamba de un otorrino que quiso, con una plástica que quisieron operar una nariz, le inyectaron lidocaína con adrenalina y se le necrosó la punta de la nariz a la mujer. Caso célebre. Acabó con un montón de cirugías y al final tuvo que reconstruir su nariz en el Brasil, ¿no? Entonces hay que tener esos cuidados, ¿no? Bien, la isoprenalina se usaba en el asma, pero ya no. La dobutamina sí en el shock de tipo cardiogénico, ¿no? El salbutamol, el salmeterol, la terbutalina, el clenbuterol, todos utilizados en el asma bronquial, por vía inhalatoria fundamentalmente, ¿sí? Hoy en día van a ver posteriormente el respiratorio.
El tratamiento actual del asma bronquial es por vía inhalatoria, esencialmente, con agonistas beta-2 de acción corta, como el salbutamol, y agonistas beta-2 de acción larga, como el salmeterol o el formoterol. Ese es el tratamiento actual. Además de glucocorticoides también por vía inhalatoria, que pueden ir solos o acompañados, ¿no? Pero solamente son datos que les estoy adelantando para que vean la importancia y la utilidad, ¿no? La fenilefrina, etilefrina, pseudoefedrina ya hemos visto como componente de los antigripales, ¿no es cierto? Y la clonidina, más que todo, como parte del tratamiento de la hipertensión arterial, pero seleccionada, ¿no? Digamos, no es que habitualmente vamos a utilizar como antihipertensivo. Bien, esto ya hemos visto, pero ¿qué es lo importante de aquí? Si nosotros vemos que el órgano efector son secreciones exógenas endócrinas, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de receptor va a estar relacionado con este? ¿No? Va a estar a nivel de las glándulas sudoríparas localizadas, hemos dicho, en el alfa-1, a nivel del páncreas, de los acinos el alfa, sin especificar, las células beta del páncreas el alfa-2, y los islotes de Langerhans el beta-2. ¿no? Entonces esto es más que todo un cuadrito de información. ¿Qué es lo que produce? Bien, lo vamos a pasar a... Seguimos con entonces los fármacos. ¿ya? Agonistas del sistema nervioso simpático, agonistas alfa-1. Estamos mencionando, ojo, y hago incidencia en eso, por favor, no quiero que vayan a decir, el doctor Peralta ya nos ha dado. No es eso que estoy, la intención mía es que ustedes solamente sepan cuáles son fármacos que tienen importancia, pero no estamos entrando a describir los fármacos, ojo, ¿ya? Estamos mencionando. Entonces, agonistas alfa-1, vasoconstrictores, la fenilefrina, ¿no? La etilefrina, pseudoefedrina, la midodrina, que se utiliza en hipotensión ortostática, la oximetazolina, que se utiliza en forma tópica como descongestionante nasal tópico, la oximetazolina, la metazolina, la nafazolina. No sé si alguna vez han utilizado esos colirios que blanquean el ojo, ¿no? Eso que dicen, promueven, ¿no? Para el ojo rojo utiliza esto. Esos colirios tienen nafazolina. Y la nafazolina es un vasoconstrictor por su efecto alfa-1. Entonces produce vasoconstricción y el ojo inmediatamente se vuelve blanquito, ¿no? Lo que estaba rojo, ¿sí? Eso es uso tópico. Entonces, el uso tópico como descongestionante nasal no debería usarse, a no ser que haya alguna indicación muy precisa. Pero sí tópicamente en el ojo, en los colirios, para producir una vasoconstricción y un blanqueamiento, ¿no? Entre comillas, de la conjuntiva, son muy utilizados. Y no dan mayores problemas, ¿ya? A nivel endoscópico, sí a nivel nasal. Agonistas alfa-2, antihipertensivos de acción central, la clonidina, ¿ya? En la hipertensión como parte, pero no dentro del grupo, de los 6 grupos de los antihipertensivos de la OMS, ¿no? Este es, fíjense, un agonista que produce entonces un efecto antihipertensivo. La metildopa, también hipertensión en el embarazo. Sí, esto sí, la metildopa sí es utilizada en pacientes embarazados que están queriendo hacer una preeclampsia o una eclampsia, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la dexmedetomidina, que es un sedante, pero con no mucha aplicabilidad. Agonista beta-1, cardioestimulantes, la dobutamina, en insuficiencia cardíaca aguda, no crónica, ¿no? El shock cardiogénico. Y la dopamina también a dosis medias y altas. Agonistas beta-2, ya hemos dicho, los broncodilatadores, todos los de uso en el asma, ¿no? El salbutamol, que es el albuterol. El albuterol y el salbutamol es lo mismo, cuidado que se confunde. La terbutalina, ¿no? Y acción prolongada, el salmeterol, formoterol, ¿no? Que son también broncodilatadores. Agonistas no selectivos,
que actúan tanto sobre receptores alfa como beta. Está la adrenalina, que ya hemos hablado de ella, la noradrenalina, el isoproterenol. El isoproterenol hemos dicho que se llama ¿qué? Además, isoproterenol o isorenalina, que es sintético. Bien, aquí arribita había acción mixta indirecta, ¿no? Tenemos la efedrina, la pseudoefedrina, las anfetaminas y la cocaína, que ya las hemos visto, ¿no? Que son fármacos de acción indirecta, ¿cierto? Unos impiden la recaptación, como la cocaína, y otros promueven la liberación, como las anfetaminas. Y dentro de la clasificación química, catecolaminas hemos dicho epinefrina, norepinefrina, dopamina, dobutamina y la isoprenalina o isoproterenina. Son todos catecolaminas, ¿no? Y no catecolaminas, la fenilefrina, salbutamol, clordinina, ya, la milodrina, que ya hemos visto en el anterior programa. Bueno, bien. Resumen de agonistas y antagonistas: alfa 1, entonces, fenilefrina, nafasolina, y antagonistas, aquí ya ponemos antagonistas, la prazosina, la doxazosina, la terazosina. Todos estos son ya del grupo de antihipertensivos de la OMS, pertenecientes a los antagonistas alfa 1, utilizados tanto en el tratamiento de hipertensión, algunos como la prazosina, como otros como la terazosina, utilizados en hiperplasia prostática benigna, ¿no? Alfa 2 agonistas hemos dicho clonidina y metildopa. Hemos dicho que esto se utiliza en ciertos casos o tipos de hipertensión arterial, como por ejemplo la metildopa, alfa metildopa, en la preeclampsia o eclampsia, ¿no? Hipertensión del embarazo, ¿no? Alfa 1 y alfa 2 agonistas ya hemos visto, y antagonistas de alfa 1 y alfa 2, fenoxibenzamina, que es irreversible, no selectivo, que tiene un uso muy restringido a nivel hospitalario para el tratamiento de ciertos tipos de crisis hipertensivas rebeldes al tratamiento con otros antihipertensivos. Y la fentolamina, fenoxibenzamina y la fentolamina son en realidad no selectivos. La fenoxibenzamina es irreversible y la fentolamina es reversible. El haloperidol, las butirofenonas que se utilizan en trastornos de cierto tipo, pero que no son muy utilizadas habitualmente. Beta 1, antagonistas, y hemos dicho los antihipertensivos del grupo de los bloqueantes beta selectivos: atenolol, acetolol, esmolol y metoprolol, selectivos. Y los no selectivos, el prototipo del propanolol, ¿no? Antagonistas beta 1, los primeros selectivos, y los otros, el propanolol no selectivo, ¿no? Beta 2, antagonista de la butoxamida sin uso clínico importante. Y ya hemos dicho no selectivo, el propanolol, el prototipo, ¿no? Bien, entonces aquí solamente recordar que las drogas bloqueadores adrenérgicas se dividen en alfa bloqueadores y beta bloqueadores, ¿sí? Y aquí estos pueden ser bloqueadores alfa 1 y alfa 2, que pueden ser selectivos y no selectivos. Y los no selectivos se dividen en no reversibles o irreversibles, como la fenoxibenzamina, y reversibles, como la fentolamina. Y los beta bloqueadores, que también son selectivos, beta 1, selectivos beta 2, o no selectivos, sino que son beta 1 y beta 2, como el propanolol, ¿no? Este cuadrito es un resumen también, ¿no? Está en inglés, pero igual se entiende, ¿no es cierto? Antagonistas de los adrenoreceptores, de los receptores alfa, no selectivos, ya hemos dicho fenoxibenzamina y fentolamina, está todo en inglés. Alfa 1 selectivos, ahí están las socinas, ¿no? El prazosina, la terazosina, la doxazosina, está en inglés eso, pero no está la A, ¿no? ¿Sí?
¿sí? La alfusolcina, la tamsulosina, muy utilizada tamsulosina en hiperplasia prostática benigna. Es la opción no quirúrgica para el tratamiento de hiperplasia prostática benigna. La tamsulosina, muy utilizada. Paciente que no quiere operarse de hiperplasia prostática, ¿no es cierto? Es una hiperplasia prostática benigna, entonces toma su tamsulosina. Le dilata la próstata y el flujo urinario mejora. Mejor, y puede estar ahí indefinidamente mientras su próstata no obstruya completamente la salida de orina, ¿no? Entonces son muy utilizados. Ahora, de estos, fíjense que algunos tienen un efecto antihipertensivo, fundamentalmente la prazosina, y los otros tienen más un efecto dilatador de la próstata para mejorar el flujo urinario. Eso es todo, ¿no? El indolamín, el urapidil y la bunazocina también, todos son parte, ¿no?, de los alfa-1 selectivos. Y el alfa-2 selectivo que hemos dicho, la yohimbina, más importante desde el punto de vista académico, utilizado por los veterinarios. Los antagonistas beta, ¿no? Entonces hemos dicho los no selectivos, el prototipo es el propanolol, prototipo, no se olviden. Yo hago incidencia en este tema que nos toca, que ustedes se acuerdan que el no selectivo y prototipo es el propanolol, punto. Pues eso es importante, pero también hay otros, ¿no es cierto?, como el nadolol, el penbutolol, el pindolol, el timolol. El timolol lo utilizamos más en oftalmología que en otras cosas, ¿no? Pero que se acuerden ustedes de estos lols, propanolol, ¿no?, y los otros, entonces es fácil, ¿no? Y los selectivos beta-1, ya hemos dicho, beta-1, acebutolol, atenolol, esmolol, ¿no más? Newton, dolor, ¿no? Ahí están los selectivos que les he mencionado. Este cuadrito lo he encontrado recién ayer. Siempre estoy revisando, ¿no?, tratando de actualizar las cosas. Entonces, estos son cuadros didácticos, es fácil acordarse mirándolos, ¿no? Y aquí incluye, fíjense, una división de no selectivos, pero de tercera generación, que eso es muy interesante, porque los selectivos de segunda generación son beta-1 selectivos, y los no selectivos están el cartelolol, el carvedilol, muy utilizado en cardiología, muy utilizado en insuficiencia cardíaca, ¿ya?, el bucinolol y el labetalol, también no selectivo. Tanto el carvedilol como el labetalol son muy utilizados en cardiología en nuestro medio, como ustedes van viendo, ¿ya?, en insuficiencia cardíaca más que todo. Y los beta-1 selectivos de tercera generación, el betaxolol, el celiprolol y el nebivolol, también los tenemos en nuestro medio, también son utilizados, pero más que todo no como antihipertensivos, sino como tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Tienen doble efecto, porque van a actuar no solamente sobre el receptor beta-1 selectivamente, como la atenolol. Bien. Receptores dopamínicos, tenemos todavía tiempito, vamos a terminar, ya no es mucho, ¿ya? Le estoy dando mucha información, pero como les he dicho a todos, yo les voy a dar este material. ¿Ya? Este material yo lo voy a revisar un poquito hoy y hasta mañana se lo subo al Classroom. ¿Ya? Siempre hago lo mismo, porque no tengo por qué esconder nada, igual me están grabando, me están filmando, todo eso, ¿no? Pero lo van a tener en PDF de su Classroom, ¿no? Ya les he dicho que las fuentes de información farmacológica son válidas cuando tienen objetivos claros. Y esta es una fuente, ¿no?, de información, al igual que Katz, Burma, ITER, lo que ustedes quieran. Al igual que las páginas que ustedes ingresan en el internet para tener información destinada a médicos y estudiantes de medicina, no a las amas de casa, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Bien, entonces los receptores dopamínicos son una subclase de los adrenoceptores, tienen diferente distribución y función. Todos ellos, si son de la dopamina, tienen que responder a la
dopamina, ¿no? Y habíamos dicho que la dopamina proviene de quién, a ver si se acuerdan. ¿De quién? De la levo, dopa, ¿no? ¿Por acción de qué enzima? Dopa, ¿sí? Y la dopamina se va a transformar en qué? ¿Por acción de qué? Hidroxilasa. Siempre acuérdense que para acordarse el nombre, ¿no?, de las enzimas, tienen que ver sobre qué sustrato actúan, ¿no? Llevan el nombre del sustrato sobre el cual están actuando, entonces es más fácil, ¿no? ¿Ya? Son importantes en los vasos renales, esplácnicos y cerebrales. Por eso que la dopamina es muy utilizada en los shocks, ¿no? Entonces tenemos estos receptores, ¿no? Dopamínico 1, que está en el sistema nervioso central y vasos renales. El dopamínico 1A está a nivel periférico y es el más importante receptor periférico. El dopamínico 2 en el cerebro, terminaciones presinápticas en el músculo liso. El dopamínico 2A, terminaciones presinápticas y periféricas. El dopamínico 3 a nivel del cerebro, el dopamínico 4 también cerebro, pero también a nivel del aparato cardiovascular. Y el dopamínico 5 a nivel del sistema nervioso central y la periferia. Todos estos son receptores que tienen, digamos, importancia dentro del funcionamiento fisiológico del organismo. Algunos de ellos van a ser importantes desde el punto de vista farmacológico. Entonces, fíjense que el dopamínico 1, con sus subdivisiones, ¿ya?, está en el cerebro, tejidos efectores, en especial músculo liso del lecho vascular renal. Actúa a través de la estimulación de la adenosiclasa y del aumento de la AMP5. El dopamínico 2, con su subdivisión dopamínico A2, cerebro, tejidos efectores, en especial músculo liso, terminaciones nerviosas presinápticas. Actúa a través de la proteína GI, o sea, produce inhibición de la adenosiclasa, del AMP cíclico y del calcio, y aumenta la conductancia del potasio. El dopamínico 3 está a nivel del cerebro. Actúa a través de GI, inhibición de la adenosiclasa. Y el dopamínico 4 en el cerebro y el sistema cardiovascular, y también produce inhibición de la adenosiclasa a través de la proteína GI. Este es un cuadro que he sacado de un texto. Yo siempre voy mirando un montón de información y voy seleccionando. Por eso que a veces tengo algunos slides que no los puedo modificar, tendría que hacer un nuevo slide y a veces no tengo tiempo para hacerlo. Pero aquí cumple su propósito, ¿ya? Entonces aquí divide solamente en 1 y 2 en este cuadro, ¿no? El 1 activa la adenosiclasa y ahí están los receptores del 1, pero también el dopamínico 5. Inhiben a la adenosiclasa, el dopamínico 2, el 3 y el 4. Ya, pero fíjense que básicamente maneja los dos, ¿no? Dopamínico 1 y 2. Y se localiza a nivel cerebral y a nivel de los tejidos periféricos, ¿no? ¿Ya? Entonces, resumen de agonistas y antagonistas dopaminérgicos. Entonces, fíjense que aquí nuevamente considera los receptores dopamínico 1 y 2, ¿no?, igual que en el anterior slide. Y los agonistas serían la dopamina, obviamente, ¿no?, y derivados de la ergotamina. ¿Se acuerdan cuáles eran los derivados de la ergotamina? ¿Cuáles eran? Catus, nada, y Fernando, nada, madre. ¿Estás enfermo, María? ¿Cómo es? Ergotamina. ¿Está en mediadores locales o no? Sí, sí, Derivados del ergot. ¿Se acuerdan? Del centeno, ¿no? Contaminados con oro. ¿Se acuerdan? Ergot, tamina, ergot, monabil, bromo, pectin. Bueno, entonces dopamina, los derivados del ergot, la ergotamina y la ergometrina, está aquí, ¿ve? Antagonistas, las fenotiacinas, la clorpromacina, la prometacina, las butirofenonas,
el haloperidol, las benzamidas como la metoclopramida. ¿Dónde habíamos visto la metoclopramida? Efecto procinético y antiemético, ¿no? ¿Sí? Bien utilizado, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces las acciones son vasodilatación renal, mesentérica y coronaria. Por eso que es importante en los shocks de tipo cardiogénico. Inotropismo positivo gastrocardíaco y regulación del tono muscular y la postura, ¿no? Entonces, especialmente los derivados de la ergotamina, ¿no? En relación al tono. Pero también importante en el tono muscular del cuerpo como tal y la postura de la persona. Aplicaciones terapéuticas, ¿no? Ahí está, agonistas, shock, insuficiencia cardíaca aguda, ojo, cuidado, no crónica, ellos tienen que tener cuidado, ¿no? Insuficiencia cardíaca aguda, enfermedad de Parkinson, entre otros. Antagonistas, la metoclopramida, hemos dicho, como ejemplo, tratamiento del vómito, de las náuseas, tratamiento de la hipomotilidad gástrica, son procinéticos, estimulan. La metoclopramida es muy utilizada, muy utilizada. Y la psicosis. Buenos días de Dios. Bien. ¿Dónde está mi querida estudiante el otro día que estaba muerta de vergüenza? No lo vi, ¿no? ¿No? ¿Qué? Madre mía. Ustedes dos están en la mira, porque no les han dicho ayer que no había clases ayer aquí. Tú y Dylan eran, ¿no? Los dos. Que me pidieron no pasar clases, sino virtuales, eras tú. ¿No? Perdón. Entonces. Y no está aquí Dylan sintomáticamente. Che. ¿Quién fue la otra que me pidió y me dijo, no, no sé, ahorita no soy yo? Sí, porque ayer no hemos pasado clases aquí porque me han pedido, ¿no? Que no pasemos clases, que hagamos virtual y no les han avisado. Y todavía Dylan me ha llamado y me ha dicho, doctor, son las 8:45, no vamos a pasar clases. ¿Qué se ha fumado esto? Ya sí me había pedido. ¿No? Eso va a quedar como anécdota. Bien, ¿cuáles son los receptores muy inervados? Algunos receptores del endotelio vascular y algunos receptores presinápticos responden a los transmisores autonómicos y no están inervados. Y esto especialmente en relación al sistema nervioso parasimpático, en relación a los vasos sanguíneos, que no tienen inervación, ¿no es cierto?, parasimpática como tal, y que actúan a través de otro que se considera hoy como un neurotransmisor, pero que es en realidad un cotransmisor, que es el oxidamida. ¿Recuerdan cómo se habla? Bien, el receptor alfa 2 ya hemos dicho que es presináptico, es regulador, ¿no es cierto?, ¿no? Que se encuentra a nivel del músculo lisovascular y también a nivel de los bronquios. Es no inervado, pero responde a la epinefrina circulante a nivel adrenal. Y lo mismo ocurre con este receptor a nivel presináptico. Responde a la concentración o a la cantidad de noradrenalina en la hendidura sináptica. Si hay mucha cantidad de noradrenalina, se activa por esta misma noradrenalina y le dice a la terminal presináptica, para un ratito, no produzcas más, porque aquí hay suficiente, prácticamente hablando así en un lenguaje sencillo. Por eso que es regulador, ¿ya? El receptor muscarínico, actúa a nivel del epitelio vascular, lo que yo estaba diciendo, ¿no? Las drogas colinérgicas causan liberación de óxido nítrico que lleva a la vasodilatación. Y el óxido nítrico está relacionado con un factor relajante derivado del endotelium, como parte del factor relajante. Entonces, lo que produce la vasodilatación inducida por el sistema nervioso parasimpático es el óxido nítrico. Y ya lo hemos visto, insisto, que está dentro del listado de los cotransmisores. Y hemos dicho que los cotransmisores son aquellas sustancias que también están en la terminal presináptica, pero en vesículas más grandes, más densas, y que contienen uno o varios cotransmisores y que se liberan junto con el neurotransmisor, ¿no? Bien. ¿Cómo se produce la integración de la función autonómica? ¿Ya?
La integración funcional se da mediante mecanismos de retroalimentación negativa. Y ya les había yo puesto algún ejemplo en la primera clase, creo. Y este proceso utiliza receptores moduladores pre- y postsinápticos a nivel local y reflejos homostáticos a nivel sistémico. Aquí tengo que regir ese programa. ¿Se acuerdan del el ejecutivo del banco que va con su camiseta bien planchadita, bien blanquita, bien abotonadita y con su corbata, ¿no? ¿Sí? Y si está muy apretado el botón de la camisa, estoy viendo que le falta un botón a la camisa, entonces le puede apretar ¿qué? El seno carotídeo, ¿no es cierto? Que está aquí. Y además la corbata, ¿no es cierto? Y eso puede desencadenar un reflejo vagal, ¿no es cierto? Varoreceptor homeostático. ¿Y qué ocurre? Un síncope. Se puede desmayar, ¿sí? Por un reflejo de los varoreceptores, ¿no? Y a nivel local hemos hablado ya de los receptores, ¿no? Entonces, la integración local se realiza por retroalimentación en las terminaciones nerviosas de todos los sistemas. O sea, es un sistema de chequeo, ¿no es cierto? Si algo se está saliendo de sus niveles fisiológicos, inmediatamente se activan los mecanismos que van a regular eso. Porque lo que la homeostasis busca mantener, ¿no?, los niveles o las funciones fisiológicas dentro de sus parámetros normales, ¿no? Es un sistema de control que evita de que se salgan fuera de control, ¿no es cierto? ¿Ya? La liberación de noradrenalina produce una retroalimentación negativa cuando se liberan las terminaciones adrenérgicas presinápticas. Y hemos dicho esto, la adrenalina o la noradrenalina actúan como las concentraciones, ya hemos hablado hace un ratito, activando los receptores alfa-2 para que disminuya la secreción de neurotransmisor. Eso ya hemos hablado. Entonces, existen receptores sinápticos que son conocidos, y eso ya habíamos mencionado en las anteriores clases, que se conocen con el nombre de heteroreceptores. ¿Ya? El receptor alfa-2 es un autorreceptor, regulador, ¿no es cierto?, de la función local. En cambio, los heteroreceptores, como los receptores muscarínicos 1, los receptores de la histamina, de la serotonina, prostaglandinas, etc., regulan la liberación de los otros neurotransmisores. ¿Sí? Y además tenemos los reflejos sistémicos, ¿no?, que se dan para tratar de mantener la homeostasis, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estos reflejos sistémicos? Los reflejos sistémicos incluyen mecanismos de la regulación de la presión arterial. Hemos hablado de los reflejos varoreceptores, ¿no?, que hemos visto hace un rato, y la respuesta del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esta regulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona busca mantener los niveles de presión arterial dentro de parámetros normales. Busca mantener, pero a veces se descontrola. Entonces el sistema renina-angiotensina-aldosterona ya no cumple una función homeostática, sino que se comporta como un componente de un desequilibrio que puede llevar a un aumento de la presión arterial a través del incremento del volumen sanguíneo. No sé si me están entendiendo eso, ¿sí? Entonces, ¿está claro o no está claro? ¿Sí? Ya no se olviden que es muy importante. Cuando se descontrola esto, viene la hipertensión arterial. Y la mayor parte de los casos de hipertensión arterial son de causa idiopática. No se sabe la causa, no es de una causa que uno puede identificar. De ahí que el tratamiento de la hipertensión arterial en realidad es un tratamiento de sostén, no es cierto, un tratamiento que no busca curar porque no puede curar, porque no se sabe cuál es la causa, pero sí mantener los niveles de presión arterial dentro de parámetros normales. Y poder comenzar a actuar a nivel cardíaco, a nivel vascular o a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces mantiene la presión arterial en niveles determinados por el centro vasomotor y sensores renales. Otro ejemplo que yo les había puesto en relación a la activación de los vasoreceptores es cuando nos agachamos y nos ponemos de cuclillas, ya lo hemos mencionado, y nos paramos bruscamente. ¿Qué ocurre? El reflejo
baroreceptor se retrasa un poquito y la sangre que llega al cerebro es menor, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo voy a desactivar, ya me está diciendo que tengo que marcar en el hospital mi entrada. ¿Ya? Entonces, ¿qué siente uno ese rato? ¿No? Se quiere agarrar de algo, es una sensación bien fea. Porque yo os he dicho, yo le doy el nombre muy, ¿no? Aquí como encontrado es feo. Y eso es reflejo baroreceptor que se atrasó un poquito, ¿no? Bien. Los reflejos entonces, ya hemos visto, ya. Los cambios en la presión arterial producen modificaciones en el sistema nervioso autónomo y en el sistema renina-angiotensina. Hemos hablado de las respuestas compensatorias fisiológicas para compensar cambios en la presión arterial. Y el uso de drogas para el tratamiento de enfermedades debe tomar en cuenta los efectos compensatorios fisiológicos y homeostáticos. Eso sí. Y eso entra dentro de lo que veríamos o denominamos la farmacoterapia individualizada, ¿no? Hay que tomar en cuenta todo eso. Muy bien, y colorín colorado, este cuento se ha acabado.